es el primer cuestionario. Bueno, cuestionario número 1 de muñeca. La pregunta número 1, perdón. La cara palmar se divide en 3 zonas de exploración. En la parte central, ¿qué estructura encontramos? Bueno, Marta, ¿me puedes decir cómo se divide la cara palmar? Y en la parte central, ¿qué estructura encontramos? Bueno, la cara palmar se divide en borde radial, en el centro y con un borde cubital. Sí. En la cara palmar, a nivel central, los elementos que se encuentran son el nervio mediano, el retináculo flexor, los tendones flexores superficiales y profundos, y el tendón flexor largo del pulgar. Eso es lo que yo dije. Bueno, perfecto. A eso tenemos que agregarle nuestros reparos óseos. Acuérdense de cuando ponemos la famosa la montañita que va en descenso. Radio, semilunar. Sí, que en este caso es el semilunar. Sí. El reparo óseo a nivel central. Grande. Entonces, para tener en cuenta esa cascada. Sí. Muy bien. ¿Quién domina el centro de la cara palmar? El nervio mediano y las estructuras que dijiste. El tendón, sí. Los tendones superficiales y profundos, los flexores. El canal de Gullón está formado por, ¿y en qué borde se encuentra? A ver, Paola. Profe, está en el borde cubital. Sí. Está formado, o sea, está entre el pisiforme y el ganchoso, o sea, entre ellos y el retináculo, ¿verdad? No, mentira. Bueno, está bien. Dijiste unas relaciones. Dijiste el pisiforme está bien como reparo óseo, está bien. Tenés también el retináculo flexor por arriba y la ponerosis palmar superficial por debajo. Y ahí se forma un triangulito. ¿Y quién está contenido en ello? El nervio cubital y la arteria cubital. Sí, y las venas. ¿Dónde están las venas? Sí. Muy bien. Y en el borde cubital está. Perfecto. A ver, Ramón. El túnel del carpo está formado por los 4 puntos cardinales. Sí, los 4 puntos cardinales son el escafoides con el pisiforme y el trapecio con el ganchoso. Hola. Perfecto. El ganchoso entra en relación con el trapecio. Sí. Y el pisiforme entra en relación con el escafoide. Con el escafoides. Bueno, eso es lo que tienen que manejar ustedes. Que primero armar su carpa y después ya van a saber pretúnel, posttúnel. Facilísimo. Entonces esos reparos tienen que ir viendo y acostumbrarse. Y cuando se pierden, vuelven otra vez a la primera exploración. ¿Cómo se empieza a explorar la cara anterior de la cara palmar? Buscando justamente la relación semilunar, vemos, y en la parte bien central y encima ya vamos a ver una imagen ovalada en sal y pimienta que corresponde al nervio medial. Y después ponemos en longitudinal y también vamos a ver las relaciones. Y posteriormente ya nos vamos a los laterales. Vamos a ver el escafoide por un lado, el pisiforme por el otro, y la misma cosa, ese entrenamiento, nos vamos a ver el trapecio primero y el ganchoso por el otro lado. Hacer ese entrenamiento de buscar los reparos. Entonces después ya va a ser automático ya donde vamos a poner el traductor. Al comienzo vamos a tardar un poquito, pero no importa. Pero vamos a reconocer y después vamos a acostumbrarle a nuestra mente de que ellos, ¿dónde está el escafoide? ¿Dónde está el pisiforme? ¿Dónde está el ganchoso? ¿Dónde está el trapecio? Entonces, un entrenamiento hay que hacer. Doctor Gabriel, buenas noches. Sí. Una consulta. En la pregunta 3, aparte de lo que la compañera dijo, yo puse ligamento transverso. ¿Está bien o está mal? Sí. No es el retináculo flexor.
Entonces no ligamento transverso, retináculo flexor no me pongo. Retináculo flexor también cruza ahí y hace todo lo que es la carpa. Pero para tener en cuenta ya los puntos carinales son los puntos de unión del retináculo. No, doctor, yo estoy diciendo la pregunta 3, la anterior, disculpe. No le tuve tiempo de comentar. La pregunta 2, entonces. Dos en todo caso. El canal de Bullón. Y Está el formado canal por- de Bullón está formado por el pisiforme, preparo óseo, el retináculo flexor por arriba y la aponeosis palmar superficial por debajo. Esa es la relación del canal de Bullón. Pisiforme, disculpe, ¿me puede repetir? Pisiforme, el retináculo flexor por arriba y el aponerosis palmar por debajo. Y ahí están ubicados el nervio, la arteria y las venas Sí. cubitales. Tenemos que Gracias. tratar de formar ese triángulo ahí para que se pueda llegar a formar bien el triángulo y entonces en el centro vamos a encontrar la arteria con el nervio y las venas. Ok, doc, muchas gracias. Okay. Bueno, en la cara, número 4, en la cara dorsal, ¿cuántos compartimentos encontramos? Laura. Buenas noches. En la cara dorsal encontramos 6 compartimientos. Bueno. ¿Me los vas a decir uno a uno? ¿O vamos a repasar otra vez entre todos? En el primer compartimiento es no recuerdo el nombre de los, Extensor corto, del extensor corto del pulgar y el abductor largo. abductor largo del pulgar. Es El segundo- es el famoso primer compartimento que hay patologías el más frecuente, es la tenosinovitis de Kerbein. en el primer compartimiento. Sí. El segundo compartimiento, ¿cuáles son los tendones que encontramos? El extensor radial corto Del carpo. sí, y el extensor radial largo del carpo. ¿Qué patología frecuentemente tiene este? El síndrome de intersección, superior e inferior. El superior le cabalga el primer compartimiento y en el inferior le cabalga el tercer compartimiento. Siempre el segundo compartimiento es cabalgado. Entonces, síndrome de intersección, fricción entre los dos, es como si fuera en transversal, se va a ver unos ojitos así bien, con unos halos, y doloroso la presión. Síndrome de intersección, superior e inferior. Tercer compartimiento, el que le monta al segundo. ¿Cómo se llama? No recuerdo los nombres. Extensor largo del Extensor pulgar. largo del pulgar. Largo del pulgar. Es el que le monta al segundo, ahí ya pasando ya la línea Esa de es ecografía. sobre el tubérculo de Lister. Sí, el que está al lado del lista es el tercero. Pero después El tercero. cuando estamos entrando hacia la mano, le monta al segundo. Porque tiene que irse pues, a posicionarse en el pulgar. Y está medio Sí. en el centro. Entonces cruza el Sí. segundo. Y ahí Le puede monta haber el- sido una intersección inferior. Bueno, cuarto compartimiento, Laura. El cuarto compartimiento, el extensor común de los dedos. Y del índice. Y del índice. Ahí hay un refuerzo un extensor reforzado desde el índice. Bueno, quinto compartimiento, Laura. Ya no recuerdo. El extensor de meñique. Solito. Solito el extensor de meñique. ¿Y el sexto? En la fosa. El extensor Tampoco me cubital acuerdo. del carpo. Entonces, El sexto, el extensor cubital del carpo. entonces siempre esto también es, yo tengo todavía mi primer copiatín de esta parte y siempre hay que tener.
Ay, sí, es que es difícil de recordarse todo. Claro, claro que es difícil recordarse. Muy difícil. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra mente día a día? Y Sí. hay que tratar Tengo nomás de ahí estudiar. la imagen en mi retina, pero no me acuerdo los nombres. No te preocupes. Tampoco. Y copiatín a full. Bueno, Podemos llevar el copiatín en el examen, Doc. para estudiar antes. Después le vamos a Buenísima recorrer ahí respuesta. vamos a sacar los Buenísima copiatines. Ah, y no se tiene que llevar pollera también. Dirá, chora. La Justo yo voy a palma de usar. mi mano. Doctor, justo yo voy a usar. Estamos bonitos. Cualquier cosa es válida. Cualquier cosa. Estamos perdidos ahí entonces. No, vamos a ver cómo ayudamos. Número 5. Las referencias óseas en la cara dorsal para empezar la exploración son. A ver, le vamos a preguntar a Boris. Bueno, Boris. Boris, Doctor, tubérculo de Lister, muy bien. ¿Y cuál es el otro que nos podemos valer también? del la post estiloide del Radio. radio. Muy bien. La apófisis estiloide del radio o el tubérculo de Lister. Los dos son válidos para empezar nuestra exploración. El que le quede mejor. A mí me resultó más práctico el tubérculo de Lister porque yo sabía que hacia un lado es el tercer compartimiento, porque está solo. Y al otro lado hay dos tendones juntos, es el segundo. Y a partir de ahí yo empezaba a hacer discriminaba los compartimentos. Pero también es válido empezar de la puntita de lo que es la apófisis estiloide del radio y nos vamos en orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cualquiera de los dos. El que les quede mejor. Sí, doctor, sí, doctor. La tenosinovitis de Kervay corresponde a patología de qué compartimiento. A ver. Vamos a preguntarle eso a Cándido. Borde radial. ¿Cuál es la patología, el compartimiento que corresponde a la tenosinovitis de Kervay? Borde radial, doc. No, pero ¿cuál compartimento? Primer compartimiento. Primer compartimento corresponde a las patologías del tendón de tenosinovitis de Kervay. El quiste artrosinovial más frecuente es Escafo semilunar. Escafo semilunar. Recién Edgar. dijimos. ¿En qué articulación es muy, pero muy frecuente que sea el origen de un quiste en la muñeca? Tanto en la cara anterior, tanto en la cara dorsal como en la cara palmar. O sea que a veces el quiste empieza a disecar y sale por la cara palmar. A veces el quiste empieza a disecar y sale por la cara dorsal. Pero ¿cuál es la articulación más frecuente? La articulación Escafo semilunar. Edgar. La articulación escafo semilunar. Por supuesto, sin dudar, escafo semilunar es la articulación donde cerca del 90 para arriba es el quiste artrosinovial, el origen del quiste artrosinovial en la muñeca, tanto en la cara dorsal como en la cara palmar. El nervio mediano y el cubital miden en su normalidad, al menos en promedio de nuestra región y todo eso. Vamos a ver. Jerónimo. Medida del nervio mediano y del cubital en la muñeca. ¿Cuáles son los valores de referencia que tenemos para empezar para decir esto es normal, esto es patológico?
Bueno, no está Jerónimo. ¿Puedo responder? ¿Sí? El mediano menor a 10 y el cubital menor a 5. Hasta 10. Hasta 10 es nuestro normal del nervio mediano y hasta 5 el del cubital. Muy bien. A partir de ahí, ya posterior a eso, ya tenemos que tener en cuenta si tiene síntomas, si no tiene síntomas, si es que es un hallazgo casual, cómo es el biotipo de la persona, si es una persona pero muy grande, o muy chiquita, o sea que ya tenemos que tener en cuenta. Pero los valores regionales estándares son 10 milímetros y 5 milímetros. Está bien. El sexto compartimiento corresponde a... vamos a hacer la vuelta otra vez, Ramón. El sexto compartimiento corresponde al Laura, ya te extensor digo. cubital del carpo. El extensor cubital del carpo. Muy frecuente la tenosinovitis en personas que hacen pádel, que ahora está muy de moda, tenis, que está de moda, en boxeadores también cuando hay una mala pegada, también crean un dolor a ese nivel. Entonces, para tener en cuenta. Muy frecuente, se lesiona bastante, es una de las tenosinovitis más frecuentes de la cara dorsal. Si encontramos un nervio mediano bífido, ¿cómo se realiza la medición? Paola. Profe, medís ambos, sumás y especificás en el informe que es bífido. Sí, muy bien. Sin complicaciones. Un diámetro de uno, el diámetro de otro, sumamos. Y ahí pasamos el dato y hacer constar también en el informe que es bífido. Tiene tanto de diámetro, pero es bífido. Y eso también es un dato muy válido para el colega que está pidiendo. A veces son traumatólogos, a veces son neurólogos. Y esa es la forma de medir eso. El fibrocartílago, ¿qué forma tiene? Y su relación ósea. Acuérdense ese espacio abierto que quedaba en la anatomía de los huesos. El radio bien pegado a los huesos del carpo, pero el cubital medio alejado así del grupo de huesos. Entonces ahí hay una relación que es del cúbito y el hueso piramidal. Y ahí está metido lo que es la esponjita, una imagen triangular, homogénea, ecogénica, que corresponde al fibrocartílago. Entonces, en algunos movimientos, cuando el paciente no puede hacer estos movimientos, entonces tenemos que ir a buscar el fibrocartílago en la cara medial de la muñeca, sería, buscando las relaciones del cúbito con el hueso piramidal. Y también vamos a ver ahí un ligamento, que es el ligamento colateral cubital de la muñeca. Entonces, son las relaciones de lo que sería la cara medial de la muñeca. El quinto compartimento. ¿Cuál es la relación ósea? Entonces, ahí tenemos que ver, si se acuerdan, cuál es el quinto compartimento de la cara dorsal, es el extensor del meñique. Común del meñique. Sí. Saltaste una, Doc. Y la relación ósea, La articulación radiocubital. radiocubital, automático. Decimos quinto compartimento, articulación radiocubital. O sea, tengo que ver un hueso enfrentado a otro hueso y encima va a caer directamente el tendón. Y como una acotación, es el tendón que menos sufre en la muñeca. Muy guapo. No, demasiado grave tiene que ser la lesión para que se lesione este tendón. Bueno. Doctor, el 13 vos hablaste, disculpe. Sí. Ahora falta el 12. El 12, sí. El tubérculo de Lister, ¿con qué compartimento se relaciona?
Marta. Relaciona con el tercer compartimiento donde pasa el extensor largo del pulgar. El tubérculo de Lister divide al segundo del Uno tercero. del tercero. Ujú. Eso es lo que hay que tener en mente. Y el segundo compartimiento son 2 tendones y el tercer compartimiento es un tendón. Entonces, Por eso sirve como una guía el tubérculo de Lister, porque separa 2 compartimentos, pero no 1 y 1, no 2 y 2. Hacia un lado es 2, hacia un lado es 1. Entonces ahí ya sabemos, vemos el Lister, ok. El compartimiento que tiene 2 tendones es el segundo compartimiento. El compartimiento que tiene un tendón es el tercer compartimiento. Entonces ahí no nos jode el tema de derecha e izquierda, porque a veces eso también quiere joder un poco. Yo me la sé del lado derecho, no me sé la izquierda, ¿no? Entonces ahí, en ese sentido, encontramos el Lister, que es una constante, y ya sabemos que hacia el lado que hay 2 es el segundo compartimiento. Hacia el lado que es 1 es el tercer compartimiento. Esa fue mi primera guía porque no entendía ni atrás ni adelante y con eso ya me empecé a guiar. Bueno, en el borde radial, ¿cuál es la relación ósea? ¿Qué tenemos hacia el borde radial? Edgar. Profe, en el borde radial sería la apófisis estiloidea del radio. Claro. Así mismo. Esa es nuestra guía hacia la parte radial. Es el famoso borde radial. Tenemos justamente, ya de ahí tenemos que partirlo, del borde radial. Entonces, apófisis estiloidea del radio. Y también va a entrar ahí en relación el escafoide. Son 2 huesitos, la particularidad hacia el borde radial. Podemos ver la relación con la apófisis estiloidea del radio y la relación con el escafoide. Entonces, ese es un puntito que hay que tener en cuenta en lo que es el borde radial. Bueno, entonces yo creo que con estas preguntas y tenemos que asegurar y poder identificar en forma nuestra muñeca. Y acordarnos que la patología más frecuente es la tenosinovitis, patología del nervio mediano, las afecciones quísticas también, y ubicarnos con los reparos óseos es lo mejor que podemos hacer. Después el resto viene de fin. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Bueno. Hacemos un pequeño repaso de mano, cortito. Mano parece que no le gusta a la gente, ¿verdad? Me parece que no le gusta. En Dios, vea, profe. Pero anímense, hagan porque se puede hacer. Vamos a recordar otra vez. No nos vamos a cansar de recordar. Radio, cúbito, el radio pegado al escafoide del semilunar, el cúbito alejado de un hueso que se llama piramidal, pero es la relación para encontrar a lo que es el fibrocartílago. Tenemos la relación del escafoide, del pisiforme, que sería el borde proximal del canal del carpo, del túnel del carpo. Vemos el trapecio del grande, que es el borde distal del canal del carpo. Y ahí ya tenemos la otra línea, que es el trapezoide y el grande. Y a partir de aquí, otra vez aparecen otros huesos, pero ya entramos en otro territorio. Ya entramos en el territorio de la mano, donde van a dominar los metacarpianos, huesos largos,
que se extienden hacia distal, son 5. Va a haber falanges proximales. Todos van a tener falanges proximales, pero aquí hay el pulgar ya no tiene falange media, solamente distal nomás ya es. A diferencia del resto que tiene falanges medias y distales. Es la única diferencia. O sea que no pongan por ahí en la articulación interfalángica distal del pulgar. No, ahí no fuimos al más. Hay que poner articulación interfalángica del pulgar. Tenemos interfalángica proximal y distal en el resto de los dedos. Que se divide en una cara palmar, donde vamos a tener como estructuras dominantes los tendones flexores de cada dedo, que van a tener vainas prácticamente en continuación a lo que es a lo que son a nivel de la muñeca. En la muñeca todos tienen vaina, en la parte palmar y en la parte dorsal. Y aquí la misma cosa en la parte flexora o palmar, siguen las vainas tendinosas hasta terminar los dedos. Cosa que no pasa en la parte extensora, que solamente prácticamente hasta la muñeca nomás tienen vaina y después ya no. Desaparecen las vainas. ¿Qué significa eso? Que no hay tenosinovitis de los extensores. No existe, al menos en la mano. Por eso tenemos que conocer los territorios. En muñecas sí los extensores tienen vaina, pero en la mano ya no. Entonces, no hay colega que nos diga buscar tenosinovitis de los extensores. Entonces quiere decir que está un poco equivocado y ahí nosotros le vamos a ayudar y le vamos a decir, no, colega, ahí no hay tenosinovitis. Puede ser una tendinosis o puede estar asociado a una sinovitis de alguna articulación, pero no hay tenosinovitis en los dedos extensores. Que en la cara palmar hay 3 compartimientos, el medio, la eminencia tenar y la hipotenar. Que en la eminencia, en la parte media hay planos, un primer plano donde están los tendones de los músculos flexores común superficial, el arco palmar y los 3 ramos terminales del nervio mediano. Es una continuación de lo que es la muñeca con respecto al nervio mediano. Va a entrar hacia la parte de la mano y se va a dividir. Y ahí, antes de esa división, tenemos que hacer nuestra medición de nuestro nervio mediano post-túnel, que también es un dato importante para saber la progresión en lo que corresponde a al grosor del nervio, al espesor del nervio y al diámetro del nervio. Un segundo plano que todavía se ve muy bien, los tendones profundos y los músculos lumbricales, que vamos a la hora de explorar, se ven como 2 tubitos. Un tubo ecogénico que sería el tendón y una formación redondeada u ovoide que va acompañando a cada tendón. Entonces, esos serían los músculos lumbricales. Luego tenemos la parte más profunda, la aponeursis palmar profunda, entonces ya medio que no se nota muy bien y depende mucho del equipo. Y la última parte, el cuarto plano, ya el nervio cubital, interóseo, difícil. Pero nuestro primer y segundo plano vamos a poder manejar tranquilamente. La eminencia tenar, que corresponde a la musculatura que va en relación al primer dedo, que sería el abductor corto del pulgar, el oponente del pulgar y el flexor largo del pulgar. Y luego tenemos hacia la parte hipotenar el abductor del meñique y el oponente del meñique. Son grupos musculares que a la hora de hacer por alguna sección, traumatismo, podemos discriminar justamente, inclusive escribir los nombres de estos músculos. Y acordarnos del aparato flexor. El aparato flexor corresponde a lo que a la cara palmar, ya entrando en cada dedo, y vamos a dividir en un tendón flexor superficial y uno profundo. El superficial corresponde al
al color azul y el rojo corresponde al profundo. Que al comienzo, en la zona 3, se divide, el dedo en sí se divide en zonas. Donde tenemos la zona 3, la zona 2 y la zona 1. La zona 3 corresponde a un límite que llega hasta la articulación metacarpofalángica y corresponde a la zona 3. ¿Qué significa eso? Que en la zona 3 tenemos al tendón superficial y el profundo juntos, arriba y abajo. El superficial arriba, el profundo abajo. A partir o después de la articulación metacarpofalángica, el tendón superficial empieza a lateralizarse y a dividirse, como si fuera, se divide y empieza a abrazar y se vuelve más lateral, hasta terminar en la inserción en la falange media, en el tercio proximal de la falange media. Termina ahí, y ahí termina también lo que es la zona 2. Y aquí ya vemos que el tendón flexor profundo ya se empieza a hacer más superficial, y una vez que pasa lo que es la inserción distal de los extensores flexores superficiales, ya se vuelve solamente un tendón que es el flexor profundo, que es la zona 1. Entonces, este es el esquema que tienen que tener también. Les recomiendo que tengan también en el consultorio para poder acordarse y identificar las zonas, porque es diferente hablar de la zona 3, donde voy a tener al superficial y el profundo en esa disposición, superficial arriba, profundo abajo. Que en la zona 2 voy a ver al profundo, también voy a ver a los flexores superficiales, pero ya de costadito, se van abriendo. Y en la zona 1 solamente voy a ver el flexor profundo. Porque a la hora de sección también de estos tendones por algún objeto contundente, vidrio, cuchillo, tenemos que saber en qué zona fue esa sección, y ahí vamos a poder discriminar tranquilamente según los movimientos cuál es el que se mueve y cuál no. Las poleas, que las poleas en A1, las poleas pueden ser anulares y cruciformes. Las anulares tenemos 5, de las cuales las impares corresponden a las articulaciones. La A1 corresponde a la articulación metacarpofalángica, la A3 a la interfalángica proximal y la A5 a la interfalángica distal. Que las pares de las anulares corresponde la A2 a la primera falange y la A4 a la segunda falange, en la parte media. Y el aparato extensor también tenemos que saber que a nivel de lo que es la articulación metacarpofalángica, tenemos un solo tendón extensor. Y está rodeado por lo que es la banda sagital. Es como un capuchón que lo cubre. Una vez que sale de la articulación metacarpofalángica hasta la mitad de la primera falange, es siempre uno. Pero posteriormente empieza a lateralizarse y salir unos haces que corresponden al tendón, al extensor lateral. Por eso, y ese extensor lateral va a llegar hasta la falange distal. Y el tendón central, el extensor central, va a terminar en la segunda falange, como también terminaba el flexor superficial en la parte de palmar. Se parecen, porque este también termina en la segunda falange, pero en el borde dorsal. Entonces ahí tenemos los extensores laterales que van a llegar hasta la falange distal, y el tendón central que va a terminar en la segunda falange. Por eso, a la hora de hacer nuestro informe, vamos a hablar de un aparato flexor. No es solamente un tendón, es el aparato flexor. Y según la disposición
que también tienen que tener como una seña. Esta es la disposición de los tendones para poder determinar cuál se rompe, si hubo una sección, a qué nivel y quién se seccionó. Entonces, si se secciona más o menos a nivel de la articulación metacarpofalángica, no va a tener ningún tipo de extensión. Cero. No va a levantar para nada. Caído. Si la sección se hace a nivel de la primera falange y puede comprometer al tendón central, solamente va a haber una extensión, pero no va a ser total, va a ser una extensión parcial. Y la misma cosa si la sección es a nivel de la falange media y secciona totalmente, solamente va a levantar hasta un cierto punto, pero el último no va a poder hacer. Va a levantar algo, pero se va a quedar otra vez medio caído. Y después no hace lo último. Entonces, esto es un entrenamiento que tienen que hacer también para cuando hacen mano. No es complicado. Ahí tenemos, con estos esquemas, suficiente, vamos a poder defendernos bastante bien en lo que es patología de los dedos. Bueno, hasta aquí alguna preguntita. Bueno, ya dimos un repaso. La cara palmar de la mano se divide. Laura, ¿cómo se divide? ¿Está Laura? Vamos a ver quién está. Edgar, no te dije la voz, ¿no? Jerónimo. Paola. Epson. Cara palmar. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí, sí. Plano medio, región tenar y hipotenar. Sí. Así de fácil. Así, sin complicaciones. Sin complicaciones. Y a eso tenemos que agregar que en la parte central va a dominar lo que es el tendón, el nervio mediano, en lo que es su entrada hacia la mano y la división de sus tres terminaciones nerviosas. Y los flexores superficiales y profundos. Con eso que ustedes manejen, súper bien. En la cara dorsal de la mano, el aparato extensor posee vaina tendinosa, falso o verdadero. Paola. Doctor, ¿puede repetir la primera? Disculpe. ¿Cuál? ¿La primera? Sí, por favor. La cara palmar de la mano se divide en una parte central, una parte de la eminencia tenar y otra de la parte, lo que sería la eminencia hipotenar. Sí. En la parte central vamos a tener la terminación del nervio mediano cuando se divide en tres. Y ahí nomás vamos a ver cada tendón superficial se va a cada dedo. Vamos a ver cada tendón flexor profundo se va a cada dedo. Y vamos a ver los músculos lumbricales que están pegados a la cuerda tendinosa flexora que se genera. Hay unas cuerdas que se van generando y los músculos lumbricales que están al lado. Los que hacen esto, los que hacen estas aperturas. Esos son los movimientos de los lumbricales. Entonces vamos a tener lesión. De repente cuando puede ser dolorosa esa apertura y podemos llegar a ver unos desgarros de los lumbricales. Entonces tenemos que acordarnos que le acompaña a cada dedo un músculo lumbrical. Gracias, doctor. 2. En la cara dorsal de la mano, el aparato extensor posee vaina tendinosa, falso o verdadero. Falso. Falso, sin dudar, falso. En la mano, las vainas tendinosas en la cara dorsal no existen.
En el segundo plano de la cara palmar, el tendón flexor profundo se relaciona íntimamente con los músculos Lumbricales. lumbricales. Es su guía. Esa es nuestra guía para saber que estamos en el segundo plano porque le estamos viendo a los lumbricales. El aparato flexor consta de poleas. ¿De qué tipo son y ubicación de las mismas? Creo que eso recién estábamos hablando, pero vamos a repetir nuevamente. Las poleas pueden ser anulares y cruciformes. Las anulares son 5, de las cuales las impares corresponden directamente a las articulaciones del dedo. ¿Cuáles son? La articulación metacarpofalángica, que corresponde a la A1, la interfalángica proximal, que corresponde a A3, la interfalángica distal, que corresponde a A5. Las pares corresponden a las falanges. A la primera falange, la A2, y a la segunda falange, la A4. Y las cruciformes van a estar en relación a la articulación interfalángica proximal y la distal, que en realidad no se las puede ver, son muy finitas, demasiado finitas. Las poleas en A1, A3, A5 y las A2 y A4 son las que se ven mejor y se ven mucho mejor cuando están engrosadas. En el caso de la A1, A3, que su medida no tiene que superar 0,8 milímetros más o menos, y en un dedo en gatillo, por ejemplo, vemos el engrosamiento de las poleas. Y es muy frecuente en A1 ese engrosamiento. También puede pasar en A3, que en A2 y A4 vamos a tener las patologías que son de los dedos del escalador, cuando se hace una presión y de tanta presión que hace para subir, se rompen y hay una separación del plano cortical y del tendón por encima de 1 milímetro. Y ahí tenemos lo que sería la rotura en A2 o en A4. Y con eso, suficiente porque hay muchas patologías de eso a nivel de las poleas anulares. Bueno, el tendón extensor central se inserta en... Edgar, ¿te acordás esa parte del aparato extensor? Y el tendón central, ¿dónde se inserta? Se inserta en la falange medial. Sí, muy bien. En la falange media se inserta en el tercio proximal y ahí ya salen las otras, las laterales, que a partir de ahí van a gobernar lo que es la extensión fina. La extensión fina. Porque acá levanta, ¿quién levanta ahí? El extensor central. Esto hace el extensor central, pero el fino ya hace la extensión, los laterales, porque ya quedó ahí el extensor central, ya no puede más irse más de donde está. ¿Sí? Entonces ya el que levanta el dedo ya son los laterales. Y teniendo ese concepto, ya van a poder discriminar qué tipo de lesión hay en el extensor. Bueno, la tenosinovitis estenosante se debe a... Podemos decir tenosinovitis estenosante, podemos decir dedo en gatillo, podemos decir dedo en resorte. No importa. Pero ¿es debido a qué? Engrosamiento de la polea. Muy bien. En Engrosamiento de A1. la polea en A1 o A3 también, o en A5 puede ser también. Pero vemos la dificultad del paso del tendón, y más porque duele, puntualmente duele. Al apretar la articulación metacarpofalángica en la cara palmar, le duele al paciente. Y vemos en el corte longitudinal, vemos la polea por encima de 0,8, 0,8,
0,9, 1.2, 1.3. En mi experiencia encontré hasta 1.8, súper engrosado. Y que dificulta totalmente el paso del tendón por esa polea. Bueno, la rotura de la banda sagital se relaciona con ¿qué patología? Banda sagital está en el borde, en la cara dorsal de la mano, envolviendo a la articulación metacarpofalángica. Y cuando se corta esa banda sagital, el tendón extensor queda bailando. Y entonces, en vez de quedar bien en el centro, en lo que corresponde a su canalcito óseo, se puede luxar debido a la rotura de la vaina, de la banda sagital. Y se da mucho en boxeadores, o a veces los mosqueteros, a la hora de pegar, rompen la banda sagital. Y después se queda con un tendón extensor que baila. Entra y sale. En Nudillo del extensión, boxeador. se lo ve bien en el canal. Hace la flexión, se va hacia un lado. Entonces, cuando nos piden explorar la banda sagital, directamente pensar en un boxeador. ¿Qué hace el boxeador? Pega. ¿Cómo pone la mano? Cierra. ¿Qué golpea? La banda sagital. ¿Qué se rompe? La banda sagital. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace la banda sagital? Contiene al tendón extensor bien alineado por encima de los metacarpianos. Y cuando se rompe, se luxa. Entonces, en los nudillos del boxeador será relacionado a los nudillos del boxeador. La risartrosis es una patología muy frecuente en la base del pulgar. Es la articulación Trapecio metacarpiano. trapecio metacarpiana. Las irregularidades óseas que podemos encontrar en lo que es la articulación trapecio metacarpiana corresponde a la risartrosis, muy relacionada a las osteopatías, las irregularidades, doloroso a la presión, inclusive a veces puede tener una cápsula distendida, abombada, aparte de las irregularidades óseas. Duele, el paciente no puede hacer la oposición, te pasa la mano y a la hora de querer apretar no puede porque le duele. Inclusive llega un momento que la mano llega a ese punto y le duele porque la otra persona le agarra. Entonces, es muy significativo, muy frecuente en personas de edad. Ya a partir de 50, 60, ya puede haber un grado de irregularidades a ese nivel. Y más todavía en pacientes con AR, muy frecuente. Entonces, a veces se quiere confundir con una tenosinovitis de Kerbein. O a veces, entonces, a veces el dolor no es a nivel de la muñeca. Y le tocamos lo que es la articulación o la base del pulgar y encontramos ahí el verdadero dolor que tiene. Y vemos el tendón en el primer compartimento totalmente normal. Pero tocamos un poquito esa articulación y ya duele, entonces si ponemos el traductor, vemos las irregularidades óseas a ese nivel. Y doloroso, eso es lo que más resalta. La rotura del extremo distal del aparato extensor se llama cuando ese tendón extensor se rompe, el que llega a la falange distal. ¿Cómo queda el dedo? Dedo en gatillo. Dedo del martillo. Dedo en martillo. O dedo en mazo en también mazo. se lo llama. En mazo. ¿Por qué? Dedo en mazo. Queda así medio en esta posición. Le decís, levanta un poco tu dedo, el otro, perfecto, y el otro, nada. O sea, semiológicamente nosotros ya sabemos que ese tendón está seccionado. Solamente tenemos que decirle a cuánto están separados. Y para eso tenemos que venir. Como son medio laterales, no tenemos que caer muy encima del dedo para buscar esos tendones. Tenemos que ir un poquito lateral a cada lado. Y ahí buscarle.
Porque si nos caemos muy encima, capaz ni siquiera le podemos ver, le vamos a ver, pero no tan bien. Le vamos a ver cuando ponemos un poquito más lateral. Lateral, lateral. Y ahí vamos a ver la sección y a qué niveles. Y a veces no se rompen los dos, se rompe uno. Y hay uno, como si fuera que quiere llegar a ser igual al otro lado, pero no llega. Está así, pero llega hasta la mitad. Entonces ahí tenemos que sospechar de que hay uno que todavía está unido a la parte distal y el otro no. Y cuando está totalmente caído, quiere decir que los dos están seccionados. Alguna abulsión o lo que sea. La causa puede ser variado, pero tener en cuenta. Pongo así, los dos están bien. Pongo así, a ver, pongo este está bien y este está totalmente caído. No levanta para nada. Entonces quiere decir que los dos están seccionados en el extremo. Y de repente, medio que levanta algo. Y ese quiere decir que uno está seccionado y el otro todavía tiene un grado de unión con la inserción distal. Bueno, el quiste tenosinovial lo podemos ver en qué cara. El quiste tenosinovial en la mano, ¿en qué cara lo vemos? Cara dorsal. ¿No? Y es A la palmar. tenosinovial. Porque Palmar. ahí tenemos que tener en cuenta otra vez, el quiste tenosinovial, ¿de quién sale? De una vaina tendinosa. Y las vainas tendinosas No hay están vaina. Sí, la cara están palmar. palmar. Entonces hay que tener en cuenta también, no pueden describir conclusión final, quiste tenosinovial en la cara extensora del segundo dedo. No, solamente en la cara palmar podemos tener quistes tenosinoviales en los dedos. Y bueno, cortito, pero con esto yo creo que suficiente para manejar las patologías más frecuentes en la mano, tanto de la cara dorsal como la cara palmar. ¿Alguna pregunta? Doctor, solamente un recordatorio. Estuve hablando con usted en el consultorio y le había comentado mi interés por hacer un repaso con usted. Y usted me dijo que posiblemente algunos compañeros querían acoplarse. Entonces, dejo la invitación para Sí, sí. lo demás, si usted Yo está de ahora acuerdo. tengo un consultorio que estoy equipando. Muy lindo, por cierto. Si nos ponemos de acuerdo, podemos un pequeño repaso. Podemos hacer así para antes del examen, no hay ningún problema. Excelente, gracias. Entonces, para que vayan con un poquito más de seguridad, no hay ningún problema. Vamos a hablar ahora el día, la hora. De por ahí podemos hacer el viernes antes del examen. Nos vamos, miramos un ratito entre todos. Se puede. Cuestión de organizarnos. Y como les digo, practiquen con sus ecógrafos. Cualquier duda me envían. Saquen millones de fotos por todos lados, así como hizo Laura la vez pasada, así como hace Rubén también, así como hizo William. Envíen, saquen y vamos a debatir eso. Algo va a salir. Y lo que sí o sí, yo estoy seguro que va a salir, que vamos a aprender un poquito más. Todos. Ustedes, yo, todos vamos a aprender cuando hacemos ese entrenamiento de entre todos nos ayudamos. Y bueno, chicos, si es que no hay alguna otra pregunta, entonces quedo abierto a las consultas a la hora que pueda llegar. Momento le paso lo que vi, mi opinión. Y bueno, nos vemos para creo que el próximo era el jueves 9 de diciembre, después de cada cupé.
Vamos a hacer la parte de rodilla, cadera y rodilla. También puntos bien específicos. Vamos a recordar lo que son las caras de la rodilla, las caras de la cadera, que sí o sí tenemos que hacer, saber los reparos que tenemos que saber. Y yo creo que estamos bien, ¿eh? Estamos bien, estamos afinando. Yo creo que esta parte de la mano es un poco flojo, tal vez, pero hasta muñeca yo creo que estamos bien. Mano, un poco hay que ajustar algunas cosas. De hecho, va a salir algunas preguntas de mano en el examen, pero nada complicado. Hay cosas que tienen que saber. Y bueno, estamos entonces. Gracias. Buenas noches. Agradecido noches. a todos, buenas noches a todos. Y espero Buenas que noches. nos encontremos el Gracias, próximo doctor. jueves. Buenas noches. Hola, profe, buenas noches a todos. Dale, que descansen.